Muy buenas tardes, hoy es miércoles 24 de agosto, estamos en la semana número 2 de actividades del módulo 4, textos y visiones del mundo. Me da mucho gusto estar en esta sesión que rondará sobre el tema literatura, un acercamiento a otras realidades, que es el título de la semana número 2. En esta semana pues, voy a proyectar una, una presentación que nos indicará la orden del día, digamos, lo que va a estar pasando en estas semanas, en esta semana básicamente. Eh, Como ya dije, semana 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. Las actividades integradoras van a ser explicadas. El día de hoy voy a dar un breve repaso al texto, a la unidad número 4, a la unidad número 2, perdón, con el título que ya he revelado. Y posteriormente voy a hacer una revisión de las actividades integradoras, cómo las pueden llevar a cabo de mejor manera. Y seguiré insistiendo sobre la de la bibliografía y voy a detenerme un poco a cuestiones de plagio, que ya les he regresado en sus retroalimentaciones, pero bueno, seguiré insistiendo más bien durante toda la sesión. Después del repaso de la semana y después de la revisión de las actividades integradoras, voy a destacar voy a ponerles un video de alrededor de unos 15, 20 minutos que contiene la fórmula para analizar un texto literario, que sería lo que nos interesaría para la actividad integradora número 4 del análisis de textos sobre lenguas originarias. Eso me parece bien interesante porque va a revestir pues, una importancia mayúscula, de hecho, y pues nos va a ayudar a analizar de mejor manera el texto. Si bien nos piden un análisis profundo, este, pues sí nos piden que por lo menos sepamos la trama y demás, ¿no? Entonces eso me parece bastante bien. Me parece que estamos recuperando ciertas tradiciones, por supuesto, y que podemos hablar de ellas, ¿no? A todos creo que nos interesa mucho eso. Mm, Hay cosas que yo les puse como eh, les como algunos recursos de esta semana que van a llevarse a cabo o que esperaría yo que revisaran, y hoy voy a mostrar uno más. Bueno, el texto literario, permítanme por favor, me perdí, pero ya. Después voy a hacer una revisión y creo que una de las fases más importantes en este caso es entender muy bien las actividades integradas que se nos piden. Entonces, bueno, recordarles una cosa más importante, una cosa muy, muy importante de esta unidad, que es cualquier obra literaria está regida por su unidad, sociedad y tradiciones. Es decir, no hay una obra que sea independiente de esto y como tal creemos que es importante llevarla a cabo siempre. Es decir, el análisis del contexto, el análisis de la situación que rodea a un poema o una obra literaria va a ser muy importante. En el caso de esta semana sería con Frankenstein, La debutante, y con el poema del Nezahualcóyotl, Canto de Primavera. A partir de esos tres tenemos que pensar en que cada uno se escribió con base en las creencias y virtudes de la sociedad en la que estaba inmerso. Es decir, el autor no podía olvidar de la sociedad en la que estaba y pues obviamente se sustrajo a lo que veía, a lo que sentía, a lo que leía en algunos casos o a las tradiciones, como en el caso de Nezahualcóyotl. Todo esto lo llevó a escribir un resultado que sería el poema, que en nuestro caso, o que en el caso de lo que nos interesa, pues no podemos estar suscritos de la palabra contexto, que es una de las palabras más importantes en nuestro análisis, porque, como ya les preguntaron la semana anterior en la actividad integradora número 1, hay un contexto, hay diversos contextos, que es el contexto social, el contexto del autor, contexto cultural, etcétera, y eso nos van a permitir poco a poco ir revisando cuáles son las formas en que se construyó un texto literario. No se construye de la noche a la mañana y no se construye solo. Entonces, pues todo eso reivindica un poco la necesidad de hacer un análisis literario más completo.
Yo supongo que algunas dudas tendrán todavía sobre el modelo de notas APA Chicago, las actividades integrales 3 y 4, y de qué tratan los textos que leeremos esta semana, Frankenstein y poesía en lenguas originarias. Les voy a sugerir algunas cuestiones para elaborar, más bien sugerencias para la hora de las actividades y también algunas reglas. Se siguen olvidando la bibliografía, entonces pues eso va a seguir repercutiendo en sus calificaciones y detecté bastantes plagios esta semana. Entonces, pues desafortunadamente hay personas con 0, varias, y eso me da muchísima pena, pero no puedo olvidar que aquí parte del aprendizaje o parte de las habilidades que ustedes deben entenderse es investigar cosas por su cuenta y investigar cosas académicas y también aprender a otorgar crédito a la persona de la cual me estoy apoyando en las palabras. La lista sugerida que yo hice esta semana para esta semana 2, literatura, un acercamiento a otras realidades, es que primero escuches el video de la debutante y ve contestando en clase, escucha los capítulos, les puse los 2 audiolibros como recursos. Algunos funcionan audiolibros, por ahí me escribió alguien que necesitaba cosas de audiolibros, entonces ya le dije que sí, entonces yo se los puse creo que el lunes o el martes, no me acuerdo, y esa persona me escribió el lunes por la tarde, entonces yo creo que no había visto todavía los recursos, pero pues aquí están, del minuto 50 a 19 del capítulo 4 de Frankenstein, lo pueden escuchar, y yo sugeriría que mientras escuchan van contestando, ¿no? Esta es la sugerencia sobre tomar notas, y mientras escuchas también puedes investigar el contexto, la corriente literaria, etcétera, y revisar, otro material, que es una infografía de Frankenstein, ahorita se los voy a poner completa, y la voy a subir como recurso. Ahí habla sobre esto del sentido de la vida y acuérdense que la idea no es copiar algo literal o textualmente, sino explicarlo con tus palabras y colocar las fuentes, ¿no? Entonces aquí tenemos los enlaces de Frankenstein y aquí tenemos el de Leonora Carrington, que ya están allá. Un texto adicional que yo les puse es uno que se llama 68 voces, que contiene animaciones por cada una de las lenguas originarias. Es un recurso adicional muy bonito que tiene un cuento tradicional de cada una de las 68 lenguas que constituyen nuestro país, lenguas originarias que constituyen nuestro país. Cada una de esas contiene una especie de leyenda o mito en una animación. Son unas versiones muy bonitas y que nos hacen acercarnos un poco a la cosmogonía de cada uno de los pueblos. No necesito ahondar más en la importancia de este espacio. Voy a compartirles también la infografía de Frankenstein que voy a poner como recurso. Aquí está. Aquí está. Idealmente aquí está, les tendría que servir, donde se escribió cuáles son las otras de sus obras, las obras de la autora, los años en los que estamos hablando, en donde se inserta algunas teorías o corrientes, luego algunas películas que se hicieron que pueden ayudarles a simplemente a entender mejor la obra. Entonces, al contexto justo de la obra y que no se puede sustraer de un contexto social. No hay obra sin sociedad, eso no existe. Por más que el autor esté aislado y sea alguien que no se acerca mucho a la sociedad, es imposible que pueda sustraerse de la ayuda que les provee la sociedad y cómo está dentro de ella. Además, aquí está. Gran parte del contenido que tenemos nosotros en esta semana, número 2, gran parte del contenido se basa, como ya lo había recalcado hace unos momentos, en la relación que existe entre la literatura y una persona o el individuo como tal y la literatura y la sociedad. Son varios los aspectos que abarcan esto y aterrizan a la literatura en lenguas originarias y a la literatura en México. En el caso les recomiendo que particularmente revisen el material que se llama Literatura en los siglos XIX y XX. Esa es una extensa revisión de las corrientes literarias más populares en el mundo.
europeas. Y parte de eso nos ha tocado a nosotros en Hispanoamérica, y eso va a ser lo que les permita revisar o concretar con éxito su actividad integradora número 3, la cual se llama Textos y Mundos Posibles. Les van a pedir el análisis de 2 textos que son Frankenstein y La debutante de Leonora Carrington. Esas dos las tienen que presentar en una serie de diapositivas, ahorita les voy a decir exactamente cómo, pero la importancia que no pueden dejar de atender es que para que ustedes lleven a cabo esto bien, deben seguir las instrucciones que se les dan. Voy a detenerme en las instrucciones un momento. Entonces, hay una relación entre lo que se hace en Europa como corriente literaria y lo que se está haciendo aquí. Y de lo que está haciendo aquí es lo que le compete a la actividad integradora número 4, que por supuesto tiene o reviste particular importancia porque nos habla en teoría, de la importancia de la poesía en lenguas originarias. Por lo tanto, ustedes tienen que escuchar un poema en lengua originaria, luego tienen que escuchar el mismo poema en español y contestar ciertas preguntas. Si bien no necesitamos un análisis profundo, porque si ya lo llevamos a cabo la semana pasada, sí es importante que lo refresquen. De ahí que yo busqué un video que se llama Cómo analizar un poema, que les puede ayudar y que lo voy a reproducir en unos minutos. Pueden seguir participando en el foro aprendiendo durante toda la semana y los fines de semana también. Entonces yo no lo reviso los fines de semana, pero estoy atento probablemente alguna vez durante los dos el fin de semana. E invito a todos y todas para que se conecten y contesten cuestiones en el foro aprendiendo. Es muy enriquecedor ver algunas de sus respuestas y poder captar las inquietudes que tienen al respecto de aspectos tan simples como cómo hacer la presentación, si puede hacer en uno de los tipos que hemos revisado, si puede hacer en un software, si puede ser en otro software, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues me parece a mí que es pues indispensable que ustedes básicamente sigan las instrucciones y también pues revisen los recursos. Aquí contiene algo que se llama glosario, que es como una especie de diccionario con palabras que tiene la diferencia entre pluricultural y multicultural. ¿Cuál es la diferencia entre poesía indígena, poesía indigenista, etcétera? Para darle el nombre justo a cada una de las palabras que ahora se utilizan mucho y que reflejan correctamente cada uno de los elementos que hay en la forma en que se escribe en lenguas indígenas. Vamos a revisar ahora la actividad integradora número 3. Como verán, nos están diciendo que leas, bueno, ahí hay una confusión, dice lee la reseña. La reseña es para que se ayuden, pero en realidad tienen que leer el texto original. Y ahí dice los capítulos 4 y 5 del volumen 1 de Frankenstein. Una vez que lo leen, tienen que contestar las emociones, los sentimientos, los pensamientos que evocó en ti la lectura. Y bueno, esas impresiones, sentimientos van a tener que contestar dentro de una diapositiva. La diapositiva no puede pasar de 11 diapositivas. La presentación, perdón, no puede pasar de 11 diapositivas. Se puede hacer en PowerPoint, diapositivas de Google o a cualquier otro software si me lo comparten en PDF o en un Drive. Me comparten el enlace y puede ser en Canva o en algún otro. Hay muchos. Lo que dice acá de las emociones, sentimientos y pensamientos es bien importante porque les van a preguntar específicamente sobre eso. Lo que sí deben tener mucho cuidado, repito, lo que sí deben tener mucho cuidado es dónde ponen las citas. Si ustedes ponen algo que es... lo que quiero explicar bien es que el hecho de que pongan Mary Shelley nació en Inglaterra y después se fue a Suiza, donde en una noche de lluvia apostó, bueno, no tenía nada que hacer y entonces le pusieron un reto de escritura y escribió Frankenstein, ¿no? Listo. Eso está en todas las páginas. Desafortunadamente, si yo encuentro eso en una cita, no estoy hablando solamente del final de la bibliografía final, estoy hablando dentro de la diapositiva número, a ver, aquí está, el número 3, esta que voy a marcar. Si ahí yo veo que está igual, que lo encuentro
en una página de internet cualquiera, entonces les voy a poner un 0 porque eso es un plagio. No importa si pones la bibliografía, no estás dando el crédito entrecomillado. Entonces, eso es un plagio, eso constituye un plagio. Y eso también lo vimos en la semana pasada, el día miércoles, donde les puse un video sobre la importancia de las notas y cómo se lleva a cabo una nota. Un video que roda alrededor de 20 minutos. Entonces, desafortunadamente, es importante que lo revise. Si ustedes no ponen esto, si ponen tal cual lo mismo, se van a hacer acreedor a un 0. Entonces, por favor, coloquen la cita textual, denle crédito o de plano coméntenla, por favor, porque encontré muchas copias, copy-paste, sin bibliografía, y copy-paste con bibliografía es lo mismo, porque no estás poniendo comillas, por lo tanto sigue siendo un plagio. Tienes que colocar comillas, como se indicó en el video de la semana pasada, del miércoles. Pueden consultarlo, se los coloqué la semana pasada, es el enlace. Es el enlace más precisamente del 17 de agosto. Ese día les coloqué el enlace y ustedes podrían apreciar un video completo sobre la importancia de las citas y cómo colocarlas en la computadora. Si hacen lo mismo, desafortunadamente, pues se harán acreedores a un 0. Aquí también, obra perteneciente, también tienen que colocar, si colocan las mismas palabras, sin comillas y sin cita textual. La cita textual, ojo, quiero hacer esta aclaración. La cita textual va en la diapositiva número 3, en la diapositiva 4, y en la 5, etcétera, las que la necesiten. La bibliografía va al final, o sea, en la número 11. Si no ponen listado y además copian y pegan, pues el 0 es automático, básicamente. Entonces vean cómo les están preguntando cada una de estas. Una obra perteneciente al, de hecho es el romanticismo, quieres acompañarlo con las frases no pueden exceder 50 palabras, ojo con eso, y tienen que dar crédito también a las fotografías. Frankenstein y el sentido de la vida también, por favor, coloquen citas, si copian y pegan, hagan lo mismo, y lo mismo van a hacer con la debutante. La primera impresión, aquí no hay problema de citas, pero en la diapositiva 3, de la 7, perdón, como la 3, tienen que poner ejemplos, y tienen que poner cita textual o paráfrasis, y tienen que darle crédito a la persona de donde obtienen la información. Esto es tan básico que es como si ustedes hacen un trabajo y después otra persona se lo apropia, pero no le dice a nadie que es tuyo, sino que lo hace pasar como propio. Eso es un plagio. Eso es lo que a veces algunos de ustedes están haciendo, desafortunadamente, y es justo lo que queremos evitar. Probablemente su tutora o su asesora les estará escribiendo en estos días con aquellos casos en los que hubo plagio, que son bastantes, y la forma de solucionarlo. Cuando esto suceda, cuando haya un plagio, tienen la oportunidad de reivindicarse y escribirme. Si yo les puse el plan, no sé, si yo les puse un 0 un domingo, tienen la oportunidad de pedir una extensión hasta el miércoles de la semana, de esa misma semana, o sea, hasta hoy sería el equivalente. Si no lo hacen, se queda el 0. Si lo hacen, yo les otorgo una extensión, pero si me la piden el lunes, tienen que asegurarse de que el miércoles está. Yo no puedo darles extensión después. Si el miércoles en la tarde me piden la extensión, yo ya no puedo hacer nada por ustedes, pero antes sí. Entonces, por favor, tomen en cuenta eso porque son cuestiones de la prepa y son cuestiones de reglamento que yo tampoco puedo arreglar y que además se les encimaría, si piden una extensión por un plagio, se les encimaría con otras. Entonces, eso la verdad es que es bastante difícil. Luego aquí viene, coloca lo que corresponde, eso es más o menos claro, y aquí está. Lo mismo, el debutante y el sentido de la vida deben dar crédito a las fotografías y a las citas que pongan. Ficción y mundos posibles, aquí cambia, la número 10. Ambas obras tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles, identifícalos, o sea, los mundos posibles, y represéntalos con una o varias imágenes en una diapositiva. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes. Eso es pues algo que les piden para distinguir y que sepa que ustedes distinguieron una cosa de la otra, una obra de la otra. Puedes usar la mitad de la diapositiva para una obra y la mitad para la otra. Acompaña tu diapositiva con una breve reflexión de entre 20 y 50 palabras sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. La reflexión, como dice, de 20 a 50 palabras. ¿Cuál es el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad? O sea, ¿cómo afecta un libro la realidad? A lo mejor ahorita no nos tocó tanto, pero ustedes sabrán que antiguamente un libro era muy importante porque no había medios electrónicos ni redes sociales. Por lo tanto, el libro era lo único que la gente podía leer e influía
en sus decisiones. Aunque parezca extraño, la ficción influía en la realidad, tal cual las redes sociales hacen ahora. Son ficción e influyen en nuestras decisiones muchas veces caóticas, pero también muchas veces inteligentes. Entonces quiero que hagan lo mismo. Y en el 11 van a poner las fuentes de consulta. No tiene ningún sentido que pongan las fuentes de consulta aquí. Si pusieron una cita textual en la 3 y en la 7, eso es un plagio. Repito, si pusieron una cita textual aquí, pero no ponen comillas ni le dan crédito al autor en la 3 y en la 7, aunque pongan esto, eso es un plagio. Entonces, por favor, consulten el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Les va a ayudar muchísimo y pues espero que ahí viene la explicación de qué es la paráfrasis, cómo y para qué citar, cuándo es un plagio, forma, método, propósito, etcétera. La idea es que no lleguemos a este punto, pero bueno, desafortunadamente ya llegamos a alguno. Eh, y pues no es la idea, ¿no? Hay diferentes tipos de plagio, por forma, por método y por referencia. Y pues aquí nos dicen cómo usar la palabra. Entonces, creemos que de esta forma ustedes van a poder llevar a cabo correctamente de acuerdo a los contextos que hay aquí. Y explican bastante bien, de hecho, el manual de citación de Prepa en línea CEP, así que creo que no es necesario porque ahí lo tienen todo el tiempo. Lo voy a compartir rápidamente. Miren, manual de citas y referencias, tienen que colocarlo y viene aquí el índice para qué citar, cuando se incurre en plagio, qué es paráfrasis y cómo usarla correctamente, diferencia entre fuente, referencia y cita, cuáles son los diferentes estilos de citación, cómo y cuándo citar, entre comillas, entre una obra, cortes, indicar fuentes, construir el listado, registro de fuentes y ahí al final. En realidad es muy corto, son 20 páginas. Considero que es de vital importancia hacer algo así, porque si no van a incurrir en plagios. Con esto quedaría completado la actividad integradora número 3, que sería Textos y mundos posibles sobre Frankenstein y la debutante Eleonora Carrington, y el papel que ustedes deben llevar a cabo para completar su, su presentación. Recuerden, citas, paráfrasis correctamente usadas, pueden consultar el manual y bibliografía final. Si no están debidamente referenciadas la 3 y la 7, pueden perder todo y sacar un 0, justo porque en ese caso no están parafraseando, solamente están cambiándolo. Entonces, pues les pido que no incurran en eso, por favor. A ver, habiendo visto la actividad integrada número 3, voy a leer la mitad de las preguntas que me han enviado para su revisión esta semana. Voy. Aquí son muy poquitas. Aquí dice, ¿cómo comprender los contextos? La única forma de comprenderlos, número uno, la única forma de comprender los contextos, a mi parecer, es leyendo e investigando un poquito en fuentes confiables para saber qué estaba pensando el autor o qué pudo haber sucedido en la mente del autor, que es una suposición, cuando escribió uno u otro libro. Frankenstein, si estaba lloviendo, bueno, eso es una parte del contexto importante. Si se tuvo que ir a Suiza, también eso es importante. ¿Qué le estaba pasando? Todo eso es qué estaban escribiendo los demás, qué había políticamente, todo eso es importante. La forma de comprenderlo es relacionándolo con la obra. Sobre la literatura, no entiendo. Además de PowerPoint, ¿se puede utilizar actividad integradora en Canva? Sí. ¿Fuentes de consulta serían en formato APA? Sí. La actividad integradora 4, el tema de multiculturalidad, solo de lo que corresponde a México, sí. Entender un poco más de lo que los piden, no sé exactamente a qué te refieres. 7, sobre las características de la literatura. Hay muchísimas características de la literatura, no terminaría, pero eso se explicó en la clase anterior. Entonces, no entiendo muy bien la pregunta. Y la octava sería, tengo una duda de la actividad integradora 4, en el punto 7, donde indica compartir una muestra de lírica mexicana. Mi duda es, ¿solo se comparte el link o lo cambio al formato APA? Solo se comparte el link y después tienes que colocarlo en formato APAS al final. Cualquiera de las dos, pues te ayuda mucho. ¿Cuáles? Básicamente son las preguntas que hicieron y como tal, pues espero poderles haber ayudado con esto. A continuación voy a
reproducir el video que se llama Cómo analizar un poema. No, creo que mejor voy a cambiar esta ocasión, eso se los voy a poner el viernes, junto con la explicación de la actividad integradora número 3. Permítanme buscarles el otro video que tenía aquí. Permítanme, por favor. Ya que me preguntaron... sobre esto voy a ponerles un video donde habla sobre el contexto de la obra, género de contexto histórico sobre la obra de Frankenstein. Con eso vamos a despedirnos el día de hoy. Aquí está, perdón, ¿eh? Aquí está, es el contexto cultural en Frankenstein. Permítanme, no lo puedo reproducir, por favor. Estoy intentándolo, perdón, ¿eh? Estoy tratando de buscarlo ahora. Es que este no tiene subtítulos, entonces preferiría que mejor no lo usaran. Aquí está, miren. Les voy a poner otro que está aquí. Que se llama Mary Shelley y la historia detrás de Frankenstein. Ese es parte del contexto que estaban preguntando por acá. Dura 10 minutos. Con eso nos despediríamos el día de hoy. Muchos piensan que el universo literario de Mary Shelley gira alrededor de Frankenstein, que es su novela más famosa e incluso la hacen ver como una escritora de un solo libro en la literatura, algo bastante falso. Esta romántica autora dedicó media vida a escribir y a luchar contra numerosos monstruos. Su vida antes de los 25 años estuvo llena de tragedias y escándalos, y en este video te contaré su historia y cómo llegó a escribir Frankenstein. La madre de Mary Shelley era Mary Wollstonecraft, una gran pionera del feminismo, quien publicó en 1792 Vindicación de los Derechos de la Mujer. Su padre fue William Godwin, un gran filósofo de la época. Su madre ya había tenido una hija en otro matrimonio llamada Fanny, y cuando se casó con William fue un gran escándalo. Mary nació el 30 de agosto de 1797. Por desgracia, su madre murió 11 días después por fiebre puerperal. William Godwin se quedó con ambas pequeñas, Fanny y Mary, y años después se casó con la viuda Claremont, quien aportó otras dos hijas, Charles y Claire, de su primer matrimonio. Con todo, Mary fue muy querida por su padre porque desde pequeña demostró ser muy inteligente y tener gran capacidad intelectual. En 1812, con 15 años de edad, Mary vio por primera vez al poeta Percy Shelley en una estadía con sus amigos en Escocia. Su aura romántica la cautivó inmediatamente, pero no lo volvió a ver hasta 2 años después, cuando Percy la visitó en su casa por ser amigo de su padre. Fue ahí en julio de 1814 cuando entablaron una relación apasionada y amorosa. A pesar de que Percy Shelley fuera casado y se fugaron para hacer un viaje por toda Europa, llevándose consigo también a Claire, la media hermana de Mary que tanto la quería. Este fue un escándalo más grande que el que había sido el casamiento de su madre con su padre. Al regresar del viaje, la sociedad los repudiaba. El padre de Mary les dejó de hablar por 2 años. En noviembre de ese mismo año nació el hijo de Percy Shelley y su esposa Harriet,
al mismo tiempo en que Mary ya estaba embarazada de él. Fue así como el 22 de febrero de 1815 nació prematuramente Claire, la primera hija de Mary y Percy Shelley. Murió unos cuantos días después. La pareja enfrentaba el descrédito social, el endeudamiento y la tristeza. Un año más tarde, el 24 de enero de 1816, Mary dio a luz a su segundo hijo, William. Mientras tanto, su hermana Claire iniciaba una relación amorosa con Lord Byron. Así es, el poeta británico considerado como uno de los más grandes de la lengua inglesa de todos los tiempos y antecedente a la figura del poeta maldito. Él era amigo de Percy Shelley. En mayo de ese año, Percy, Mary, William y una embarazada Claire salieron de Inglaterra. Viajaron por Francia, Italia y Suiza, donde a la orilla del lago Ginebra, Lord Byron y John Polidori, sí, el mismo que escribió El vampiro, la primera historia del vampiro como lo conocemos ahora, del que hablé en mi video de relatos de vampiros. Ellos dos habían alquilado la villa Diodati. Allí, durante una noche de tormenta, tras haber leído relatos de horror, Lord Byron lanzó un reto a todos los presentes: escribir una historia de terror. Percy Shelley y él mismo, Lord Byron, olvidaron rápidamente esta promesa, pero Mary y John Polidori pusieron manos a la obra. Así fue como John Polidori escribiera El vampiro, relato del que hablé en el otro video que ya mencioné, y Mary tuvo la idea de escribir una historia que hablara de los misteriosos temores de nuestra naturaleza, que despertara y conmoviera hasta el horror. Un horror que hiciera que el lector sintiera miedo de voltear la cabeza, que helara la sangre y acelerara los latidos de su corazón. Y así tuvo una epifanía. Dice que vio con los ojos cerrados al pálido estudiante de artes diabólicas arrodillado al lado de aquella cosa que había conseguido juntar. Vio el horrendo fantasma de un hombre yacente y entonces, bajo el poder de una enorme fuerza, aquello dio señales de vida y se agitó con un torpe, vital movimiento. Lo demás fue trasladar esas imágenes de fantasía a la realidad de la novela. Mientras Mary escribía entonces Frankenstein, la muerte real la acechaba de cerca, ya que en octubre de ese año 1816, su hermana Fanny se suicidó con láudano en la casa de su padre. En diciembre, la esposa de Percy Shelley también se suicidó tirándose al lago Serpentine en Hyde Park. Ese tormentoso y oscuro año cerraría por fin con el matrimonio oficial de Mary y Percy Shelley, el 30 de diciembre, a pesar de que su esposa había muerto unos días antes. En mayo de 1816, y con su vientre ya ocupado por un nuevo ser, Clara Everina, quien nació el 2 de septiembre, Mary, ya con el apellido Shelley, terminó de escribir Frankenstein. Ese mismo año se dedicó a editar los diarios de sus viajes por Europa, coescritos con su esposo Percy, los cuales se publicaron con el título Historia de una excursión de 6 semanas, pero el libro solo fue firmado por él. Recordemos que en esos tiempos, que una mujer fuera escritora era muy mal visto y se le demeritaba en extremo. Regresando a Frankenstein, el libro fue rechazado por 2 editoriales hasta que el 1 de enero de 1818 saldría a la luz como Frankenstein o el moderno Prometeo, en 3 volúmenes y de forma anónima. Y como el prefacio estaba firmado por Percy Shelley, la obra fue atribuida a él. Lo sé, era todo bastante injusto para Mary. Y de hecho la novela habría pasado desapercibida si no fuera porque Percy le regaló un ejemplar a uno de los autores más consagrados de la época, a Sir Walter Scott, quien publicó una crítica muy positiva acerca de ella. Esto disparó su popularidad. Después, con el objetivo de fortalecer la salud de sus hijos, Percy y Mary Shelley, junto con su media hermana Claire, partieron a Italia en busca de Lord Byron. En Venecia, Claire le entregó a Lord Byron a su hija Allegra, creyendo que con él podría darle una mejor educación, lo cual no sucedió, ya que Byron no quería saber nada sobre ella y envió a su propia hija a un convento. Esta acción hizo que el amor de Claire hacia él se volviera un odio profundo.
Este mismo viaje le dio a Mary también más tristezas porque en septiembre murió la pequeña Clara Everina de desintería y en junio de 1819 su hijo William murió tras contraer malaria. Mary Shelley siguió viajando con mucho dolor por Roma, Livorno, Florencia y Pisa, donde terminó otra de sus novelas, una muy controversial, Matilda, cuya publicación fue rechazada por tratar el tema del incesto. Aunque no todo fue malo, en ese mismo año, en 1819, nació el único hijo de ella que no moriría, Percy, llevando el nombre de su padre. Sin embargo, siempre hay un pero en las historias, sobre todo en escritores. En esas fechas, sus sirvientes la intentaron chantajear, diciendo que contarían la verdad acerca de una supuesta hija ilegítima de su esposo, nacida en Nápoles. Muchos piensan que esta hija fue una que tuvo su esposo Percy con su hermana Claire, la pequeña Helena de Leyre. Muchos críticos hasta la fecha discuten esta posibilidad, ya que Percy Shelley era un defensor del amor libre y es muy posible que haya tenido relaciones con las dos hermanastras, pero otros críticos dicen que no es el caso, ya que Mary Shelley le enviaba correspondencia a una amiga donde cuenta la escasa probabilidad de una relación más allá de la fraterna entre su marido y su hermana, aunque bueno, la verdad es que Percy Shelley sí era muy mujeriego. Este problema no llegó a más y Mary siguió escribiendo, 2 dramas mitológicos para ser exacto, Proserpine y Midas y también la histórica Valperga. Aún así, las calamidades no terminaban. En abril, Allegra, la hija de Claire y Lord Byron, murió de tifus a los 5 años. En junio, Mary casi pierde la vida a consecuencia de un aborto. Y en julio, Percy moriría ahogado durante un viaje en su velero Don Juan. Esto entristeció muchísimo a Mary y permaneció un tiempo más en Italia, editando las obras póstumas de su esposo y preparando la publicación de Valperga. Finalmente, el 25 de agosto de 1823, regresó a Inglaterra. Imaginen, a los 25 años ya había vivido todo esto. Mary Shelley se había enamorado, fugado y casado con el amor de su vida, teniendo 5 hijos y publicando una de las novelas más importantes de la historia de la literatura. Y aunque no les guste porque ya estoy leyendo a muchos en los comentarios, no pueden negar su importancia. Después de todo esto se instaló en Inglaterra y se dedicó de lleno a su carrera literaria y a la crianza de su único hijo sobreviviente. Se mantuvo gracias a sus escritos y de una renta anual que le daba su suegro, el que nunca quiso verla, para la manutención de su hijo Percy. Fue así como Mary Shelley fue viendo el éxito total de Frankenstein en traducciones, reediciones y adaptaciones al teatro. En esa época donde era mal visto que las mujeres trabajaran, la hija de la feminista Mary Wollstonecraft se convirtió en una escritora de prestigio, rechazó propuestas de matrimonio, tuvo amantes y convivió con muchos amigos cuyas ideas eran tan liberales como las suyas. Ya siendo mayor, se convirtió en una mujer enfermiza y pasó sus últimos años en la casa de su hijo y su nuera. Sufrió unos dolores horribles de cabeza que se debían a un tumor maligno que finalmente se la llevó a la muerte el 1 de febrero de 1851, a los 53 años de edad. Esa fue la historia de Mary Shelley. Si les... Con esta parte terminamos y solo déjenme destacar que si por ejemplo ustedes en sus diapositivas utilizaran el video que acabo de poner, tendrían que darle crédito, colocarlo el crédito. Si colocan algo textual o paráfrasis, ya saben que el video está en la sesión de la semana pasada. Entonces consúltenlo, revísenlo y si tienen dudas pueden consultarme en cualquier momento por el chat o bien por el correo electrónico. Muchas gracias, muy buena tarde y mucha suerte. Nos vemos el viernes.